Hola, ¿qué tal familia, amigos, iglesia? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Agua Viva Podcast. Su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos. Sí, bienvenidos. Me presento, soy José Antonio y junto a mí está mi esposita hermosa, Almadelia. Bienvenida, Almadelia. Qué guapa te ves el día de hoy, ¿eh? Ay, tú también. No, muchas gracias, pero tú te ves mucho más guapa. No, tú te ves... Vamos a empezar. No, sí, tú más. Sí, es un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro segundo episodio. Parece que fue ayer. Sí, parece que fue hace 8 días, ¿no? Que grabamos. Parece que fue ayer cuando comenzamos. Sí, es emocionante. Bienvenidos, estamos emocionados y queremos hablar de algo que estamos viendo la necesidad de hablar de ello. Creo que es muy importante este tema y el día de hoy queremos hablarles de identidad. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué es la identidad? Es lo que nos define. Ahora quiero arrancar con una pregunta muy importante. ¿Qué nos está definiendo? Sí. ¿Dios o el mundo? Sí, este episodio es para todos. Para personas que ya hemos conocido de Dios, que ahora somos hijos de Dios, pero también para todos aquellos que nos ven, que aún no han tomado esta decisión tan importante de entregar su vida a Cristo. Sí. Y es para que puedan darse cuenta de que hay alguien que ya definió quiénes son. Así es. Que no tienen por qué estar buscando en lo que la sociedad está diciendo para poder saber quiénes son, sino que al único que tienen que conocer es a Dios, porque Él fue quien nos creó. Me gustaría citarles algo que traigo aquí anotado. El estado moral del ser humano es construir su identidad en algo que no sea Dios. Sí. Esto es lo que te está diciendo el mundo. Sí. Sacar a Dios de la ecuación. Ahora, justo ayer lo estábamos... Ayer no. ¿Qué pasa? No, adelante. Justo eso estábamos... Cuando tú me platicabas eso, me recordaba un video que estábamos viendo de... Ay, ¿cómo se llama? El pastor Miguel Núñez. Miguel Núñez, ajá. El pastor Miguel está compartiendo acerca de también la identidad, ¿no? De este tema acerca de lo que Dios dice. Pero entonces esta persona que no comparte esa misma fe, él empieza diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué a fuerzas tenemos que meter a Dios, no? Sí. Y cuando yo escuchaba lo que él estaba diciendo fue como de... no es como que nos espantamos de, ay, ¿cómo es posible que diga eso, no? Pero sí te asombra cómo es que el ser humano quiere construir quién es sin Dios. Sí, porque es como de, ¿por qué? ¿Por qué a fuerzas quieren meter a Dios donde no estaría Dios, no? Y quieren sacar a Dios totalmente de la ecuación. Y creo que ahora nosotros, nuestro nuevo entendimiento, nacidos en Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios, entendemos que Dios es la fuente de todo. Que no podemos sacar a Dios. No se puede sacar a Dios de la ecuación. Y es bien... Mira hasta dónde hemos llegado sacando a Dios, ¿no? Sí, y justo ahorita que mencionas eso, yo veía un video donde hacían la comparación, lo que dice el mundo, y empiezan a pasar miles de escenas de todo lo que haces o vives de acuerdo al mundo. Sí. Vicios, exactamente, enfermedades, guerras, todo esta parte. Todo mal. Versus lo que Cristo dice, versus lo que Dios dice, ¿no? Restauración, perdón, sanidad. Libertad, toda esta parte, ¿no? Y yo me quedaba de, no inventes, pues qué contraste. Literal es un contraste muy fuerte, ver todo lo que el mundo dice y se está definiendo a través de lo que ellos mismos piensan, porque a partir de la caída, el ser humano empezó a definir su propia identidad. Empezó a vivir bajo sus propios estándares, bajo lo que él pensaba que era bueno, lo que él pensaba que era malo. Empezó a vivir y a caminar haciendo las cosas bajo su propio criterio. Sí. Es como si el ser humano dijera, soy lo suficientemente capaz para definir ahora yo todo lo que yo quiera hacer. Sí, prácticamente se puso en el lugar de Dios. Prácticamente se puso en el lugar de Dios. Y como si fuéramos tan inteligentes, ¿no? Sí, como si fuéramos tan poderosos. Sí, literal, él decir, ¿no? Tengo esa capacidad de ahora definir yo todo esto. ¿Qué es lo bueno, lo malo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo tenemos que vivir? Cuando Dios a través... Y aquí tenemos nosotros nuestra Biblia, ¿no? Y creo que hoy en día
bueno, abro un paréntesis. Ajá. Ahorita que tocaba la Biblia de papel, creo que no sé si les haya pasado en sus iglesias o en donde leen la Biblia en la iglesia, que Ajá. pues se puso mucho de moda, por así decirlo, el celular, ¿no? Y ahora Sí. abres tu Biblia en el celular. Sí. Entonces recuerdo que una vez platicando, ¿no? Digo, oye, pues hay que sacar nuestra Biblia, ¿no? De papel. Ajá. Porque literal ahora leemos todo a Sí. través del celular y empezamos en la iglesia a cambiar esa, ¿no? Esa manera. Y ahora llevamos nuestra Biblia y estamos, Sí. Y luego nos da risa porque aquí voy a hacer una mención a una chica que está con nosotros en la alabanza, Ajá. que le daba risa, ¿no? Porque llegamos, cuando empezamos a tener este hábito, llegamos con nuestra mochila y pues traigo mi libreta, la libreta de él, saco mi Biblia, la Biblia de él. Y dice la muchacha, ay no, tú traes un montón de libros. Y yo de, ay, qué mala onda. Pero decía, Es de estas nuevas generaciones, ¿no? Acá. sí, nosotros sacando nuestros libritos, ¿no? Sí, Pero entonces, sí, es la importancia. pues la importancia, ¿no? Justo por eso Y no hay distracciones. asombraba, bueno, por eso Ajá. sacaba yo la Biblia, porque Sí. saber que Dios ya nos definió. Y ahora, ¿dónde encontramos eso? En su palabra. Aquí. Génesis dice, fuimos creados a su imagen y Ujú, semejanza. ujú. Y aquí lo conocemos a Él. Sí. Y cuando lo conocemos a Él, sabemos quiénes somos Sí. nosotros. Creo que tú traes una muy buena definición de la identidad que el mundo te da. ¿Lo podrás citar? Sí. ¿Qué es lo que dice el mundo respecto a la identidad? Bueno, dice que la identidad es una construcción social. Es un proceso donde el individuo define quién es a través de la interacción con su entorno. Wow, me gustaría parar ahí. Ahora, justo esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mundo de tu identidad? Que es una construcción social. Sí. Es algo que tú vas trabajando, es algo que tú vas adquiriendo, sí. adquiriendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice acerca de la identidad? Que nuestra identidad es algo que se nos dio. Sí. No es algo que nosotros tuvimos que trabajar, sino es algo que se nos es dado por causa de Cristo. Ahora, como nuevas criaturas, ¿no? Tenemos una nueva identidad, dice la palabra de Dios, como hijos. Sí. Entonces es algo que se recibe. Sí. Es algo que se y nos da. fíjate el descanso que es esto. Ay, sí. ¿Cómo es? Eso es increíble porque a veces como seres humanos queremos esforzarnos, Sí. ¿no? Y lo mismo pasa con la salvación. Queremos hacer obras y hacer obras, portarnos bien, hacer esto y el otro, cuando Dios nos da. Uh-huh. Él nos da la salvación por gracia. No tienes que hacer nada, solo acepta este regalo. Sí. Y es lo mismo con la identidad. Ya no tienes que construirla, tienes que recibirla y Sí, caminar en base a eso. Totalmente. Es un descanso tanto físico como espiritual. Sí. Saber esto. Porque creo que cuando tú vives trabajando por alcanzar ciertos estándares, los estándares que dice el mundo, ¿no? De éxito, a lo para mejor. Encajar también. Sí, pero también para encajar. O sea, imagínate todo ese esfuerzo que se requiere para alcanzar ciertos estándares. Y a final del día te sientas vacío. Yo creo que hemos visto muchas historias de famosos que terminan suicidándose, que terminan quitándose la vida por basar su identidad y tener su descanso prácticamente en alcanzar cierto nivel, ¿no? Sí. Y darte cuenta que cuando llegas, no es así. Sí. Sentir que tienes que hacer más todavía para alcanzar. Y Sí. eso es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Qué grandioso es cuando basamos quiénes somos en alguien que no cambia, en alguien que es, pues sí, como decíamos, la palabra de Dios, ¿no? Algo firme, algo estable. Sí. Y algo inamovible, sí. ¿no? Y es lo que la Biblia también hace referencia cuando dice, quien construye su casa sobre arena y quien construye su casa sobre piedra. ¿Qué es la identidad? Lo que te define. Sí. Y cuando lo que te define es algo como arena, ¿qué va a pasar? Dejas de ser futbolista, sí. Dejas de tener éxito en tu trabajo, lo estás construyendo en base a tus relaciones, lo estás construyendo en base a tu autopercepción. No lo vemos ahora, me percibo mujer, me percibo hombre, me percibo animal. Y cuando eso cambia, cuando creces y ahora quieres una familia, ¿no? Pero ya quizás te operaste, eras mujer y ahora te operaste para ser un hombre, o eras hombre y ahora te operaste para ser mujer, y creces y cambia tu pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tu identidad ahí se mueve y es como de, estás construyendo sobre arena, sobre algo que no está firme. Sí. Pero cuando construyes sobre la roca, sobre lo que Dios dice de ti, sí, el fundamento entonces bíblico, eso no se mueve.
eso no se mueve y pueden venir tormentas, dice la Biblia, ¿no? Vienen tormentas, pero tú sigues firme en quién eres tú. Eso porque, es lo importante. wow, qué increíble. Justo ahorita que mencionas eso, ¿no? Y por ejemplo, esta moda de la gente que se cree este animal, ¿no? Vimos que de repente fue muy Sí, ahorita como que ya bajó un poquito, ¿no? Ya se bajó un poco, pero de repente sonó mucho. Y fíjate lo que dice el mundo, ¿no? Ellos se identificaban. Sí. Incluso llegaban a decir, es que esto es un estilo de vida. Tengo una frasecita aquí que quisiera mencionar. ¿Sí? Dice, mi identidad está ligada a un propósito eterno y no a tendencias temporales de una cultura. Entonces, cuando entendemos eso, que hay propósito eterno en nuestra identidad y no en cosas que vienen y van. Y de repente suenan mucho y de repente ya no. Ajá. Cuando entendemos que nuestra identidad está ligada a un propósito eterno, ahí cambia todo. Tomando otra vez de ejemplo a esta temporada que se vino de personas que se creían Terians, ¿no? Y justo hasta hacían memes de que el primer Terians era Nabucodonosor. Sí. Ajá. Pero recuerdo cuando yo los veía y decía, no inventes, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Ha definido ser un animal. Una degradación de la imagen de Dios. Y yo los veía y decía, Dios mío, perdónanos. Y como iglesia o como hijos de Dios no estamos trabajando o dando el extra para que las personas o la generación en la que estamos esté viviendo en base a la identidad que Él nos daba. Porque ahora los más pequeñines, yo recuerdo que cuando era joven no veía esto, pero ahora los pequeñines que están creciendo con todo esto. Sí. Entonces, para lo que en mi generación no fue natural, ahora para ellos está normal. Como de normal. Y me recuerdo que escuchaba, ¿no? Que están haciendo cosas para que poco a poco parecieran normales. Incluso lo vemos a través de la palabra, ¿no? Que dice que va a llegar un punto donde lo bueno lo van a llamar malo. Y a lo malo bueno. Estaba yo escuchando una pastora que decía que al diablo le da miedo o le da como de peligro una persona que sabe quién es. Porque la identidad está ligada a nuestro propósito. Sí. Y qué importante eso, porque si el diablo ataca tu identidad, ataca tu propósito. Sí. Ataca tu propósito. ¿Y cuál es lo principal para lo que Dios nos creó? Es para hacer un reflejo de quién es Él. Y ahora que, vemos que la caída de Adán y Eva, ¿no? Viene el pecado. ¿Y qué pasa después? Viene Jesús, restaura nuestra identidad como hijos de Dios. Primero éramos creación, hubo esta separación, pero ahora nos quiere tener Dios más cerca, ¿no? Hijos ahora. Regresamos al diseño original y vemos que el diablo incluso atacó a Jesús porque no quería que él cumpliera este propósito de que estuviéramos cerca de Dios. El diablo fue despojado de lo que él hacía en el cielo, ¿no? A causa de su corazón, del corazón que tuvo de querer ocupar el trono, ¿no? Entonces él fue desterrado del cielo y ahora ¿qué quiere? Que nosotros no tengamos esta parte, ¿no? Que nosotros no estemos cerca de Dios, que nosotros no conozcamos a Dios. Porque este mundo va a pasar, ¿no? Sí. Y viene una eternidad. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? No, pues si yo fui desterrado de este lugar, ¿por qué tú lo vas a tomar? Sí. Todo lo que el diablo ha querido desde el principio, dice desde el principio, ha sido mentiroso y homicida. Quiere atacar nuestro propósito, como decíamos que es un propósito eterno. Jesús tenía su identidad firme desde que era pequeño. Vemos a el ángel, se le presenta a María y le dice, vas a tener un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, y él va, le dice su propósito, y él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces María tiene a este niño, pues a Jesús. ¿Y qué pasa con María? Empieza a decir, yo me imagino a María platicar con Jesús, no, tu propósito es tú naciste para esto, para salvar al pueblo, ¿no? Entonces Jesús empezó a crecer con este conocimiento. El pueblo de Israel conocía la escritura, ¿no? Entonces al Jesús leer las profecías, él se pudo darse cuenta, ay, mi mamá me contó esto, ¿no? Y esta profecía habla de mí y esto es lo que yo voy a hacer. Por eso vemos a Jesús de 12 años en el templo predicando con una identidad fija de yo soy hijo de Dios y yo nací para esto. Y qué peligroso para el diablo eso, ¿no? Sí, es un hijo bien definido y en este caso definido en base a lo que Dios dice, es peligrosísimo para el diablo. Y es por eso que está atacando tanto la identidad. Y mira, retomando a Jesús, recuerdo que Jesús, ¿qué es lo que decía, no? Arrepentíos. Sí.
volved a mí. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Sí. Es abandonar la manera en la que pensábamos para volver a nuestro origen, al diseño de Dios y tomar lo que Él dio, lo que Él ya dio de nosotros, lo que Él ya dijo de nosotros, hijos de Dios, amados suyos, real sacerdocio, nación santa, todo esto que Dios está hablando de nosotros. Si tú te sientes así, está bien, pero hay tanta confusión en esa verdad que realmente es una mentira. Sí. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, ¿no? Y él tuvo riqueza, tanto poder, tuvo todo, ¿no? Pero llega que al final dice, todo es vanidad. No vale la pena nada de esto. El todo del hombre es conocer a Dios. No inventes, qué increíble. Y me gustaría que meditemos en esta pregunta, ¿no? Ahí en tu casa donde estés viendo. ¿Quién te está definiendo? ¿Dios o el mundo? Sí. ¿Dios o el diablo? ¿A quién estás escuchando? Porque creo que constantemente estamos viviendo una lucha, ¿no? El enemigo puede estar lanzando dardo. Eres fracasado. No eres suficiente. No eres suficiente. Tú no vas a alcanzar eso. Y ahí empiezas a basar tu identidad. Te comentaba acerca de Moisés cuando Dios le dice, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Y que dice Moisés, no, yo no sé hablar. Y es justo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué decía la gente de él? Sí. No, tú no sabes hablar tartamudo. No sé si a lo mejor esto fue lo que estuvo escuchando Moisés a lo largo de su vida y por eso cuando se presenta delante de Dios dice, yo no sé hablar, soy tartamudo. ¿Y qué dice Dios? ¿No le di yo la boca al hombre? Sí. Wow. Entonces es mayor lo que Dios dice, quien nos creó, no quién le dio la boca al hombre, soy yo. Así de Moisés, tranquilo, chiquito, mira, ¿quién no sabes quién soy yo? Sí, cuando podemos basar nuestra identidad en alguien que es todopoderoso, alguien que nos creó, alguien más grande de lo que nosotros pensamos, eso es mucho más hermoso y podemos descansar en él. Desde la perspectiva bíblica, la identidad no es algo que nosotros construimos, es algo que nosotros recibimos de nuestro Creador. Wow. Mientras el mundo dice que eres lo que haces o lo que otros piensan, la palabra de Dios sostiene que tu esencia es un diseño divino previo a cualquier interacción social. Yo recuerdo, ahorita que dices eso, cuando yo tuve una crisis de identidad, y quiero contarles mi testimonio porque creo que como mencionábamos en el capítulo anterior, esto es la vida en Cristo, ¿no? Y testificar de quién éramos, cómo fuimos transformados, redimidos y ahora tener esta nueva identidad. Y no me da pena contarlo, ¿no? Al contrario, digo, Dios, tú me sacaste de esto, lo que fue la etapa de cuando fui a la secundaria y la preparatoria. Y yo recuerdo que por encajar en cierto grupo de amigos, empecé a adquirir esa moda de esa temporada. Y en ese tiempo estaba lo de los emos. Y recuerdo que pues te peinabas como de lado, te dejabas crecer el pelo y te peinabas. Y adquirí por un tiempo esa personalidad. Y recuerdo que cada año pues nos revolvía, ¿no? Entonces cambio de año, otra vez nuevos amigos, nuevos compañeros. Y me vuelve a pasar esto. A construir otra vez más. Otra vez a otro nuevo grupo, entonces empiezo a adquirir otra vez nuevas músicas, nuevo género, nueva forma de peinarme. Y es tan sutil. Sí, a veces es tan sutil. Qué importante es esto, porque cuando tú sabes quién eres, es tu forma de comportarte, de relacionarte. Sí. Me gustaría citarles una frase que tengo aquí. Gastarse por lo que la gente piensa de ti es la forma más fácil de olvidarte de lo que Dios piensa de ti. Justo esa también la iba a leer ahorita. Sí, justo eso también iba a mencionar. Sí, imagínate estar enfocado en lo que la gente piensa de ti. Una ocasión me pasó que en el trabajo, platicando con un señor, él es portero de un edificio, iban entrando los que viven en el edificio. Entonces yo estaba esperando a que llegara un cliente y el señor, cada persona que pasaba, con ellos se dirigía, oye, adelante, bienvenido. Entonces pasaba la persona y, ay, es que este visitante y no sé qué, y empezaba a hablar mal de ellos. Sí. Y yo dije, Dios mío, creo que ahorita que me vaya va a hablar mal de mí. Mejor no me voy, aquí me voy a quedar. Porque pues yo estaba esperando ahí a un cliente, creo que me va a hablar. Y entonces yo pensé, Dios mío, lo importante de ser íntegro. ¿Qué hubiera pasado, no? Si yo me hubiera puesto a hablar mal con el de los que viven ahí, como te digo, ¿no? Terminamos la conversación y ya de haber dicho, no, mira, este cuate es bien hipócrita. Justo ahorita no tengo muy bien de dónde es que sale la palabra identidad, pero lo vamos a poner por aquí. El resultado del significado de identidad es la cualidad de ser el mismo donde sea que estés. Sí, wow.
Entonces es justo lo que tú estás diciendo, porque cuando no entendemos quiénes somos, vamos a cambiar dependiendo con quién estamos, el lugar donde estamos. Y no debe de ser así. Una persona que es cambiante todo el tiempo, dependiendo con quién está o el lugar donde está, no es una persona que tiene una identidad fija, ni una identidad definida. Y nosotros ahora que conocemos de Cristo y sabemos que somos hijos de Dios y que gracias hemos aceptado el sacrificio de Jesús y eso nos hace ser hijos de Dios, tenemos que tener esta identidad firme, porque incluso dentro de la iglesia y dentro de personas que ya han aceptado a Jesús, puede que no hayan tomado esta identidad de hijos. Es como que dicen, no, sí soy hijo, pero no lo viven. Y es tan importante vivirlo. Como tú mencionabas, el arrepentimiento, no sé si habías mencionado el arrepentimiento. Que cambias tu mentalidad, es un cambio de dirección. Entonces, cuando venimos al Señor y sabemos que ahora tenemos esta identidad de hijos, es donde quiera que vamos. Y yo se los he mencionado incluso a varios jóvenes, eso que tú haces no está representando que tú eres un hijo de Dios. O tú no naciste para hacer eso. Cuando tú sabes eso, tu forma de vivir cambia, tu forma de expresarte cambia, las relaciones que tienes cambian, hay relaciones que tienes que dejar porque no tienes que estar ahí. Eso cambia. Yo me acuerdo, este es un testimonio que tengo y ya lo he platicado antes, pero cuando yo iba igual en secundaria, yo era bien grosera. Amor, ¿qué te está pasando? No, me estaba pasando, ya no, sí, claro. Yo conozco del Señor desde bien chiquita, pero al estar en secundaria creo que fue un momento donde tenía que definir o caminar en la identidad que Dios me había dado. Pero no me había caído el 20, de quién era. Y entonces yo quería encajar también incluso con las personas, ¿no? Con las que me rodeaba, con mis amigos. Empezaba a escuchar su música, empezaba a hablar como ellos, a actuar como ellos, ¿no? Y entonces yo era bien grosera, ¿no? Porque yo decía, ay, se escucha bien, ¿no? Muy chido. Se escucha muy bien. Qué padre se escucha. Y no, ahora yo escucho cómo se escucha y no se escucha nada bien. Nada bien, ¿no? Pero porque ahora yo me doy cuenta, esa no es la manera de hablar de un hijo de Dios. O sea, no nos cabría en la cabeza creer que Dios se expresa así, creer que Dios dice ese tipo de palabras. Sí. Y eso no representa quiénes somos. Y si somos creados a su imagen, tenemos que dejar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que yo era bien grosera y me cayó el 20 de esta parte de mi vida porque yo iba a casa de mi amiga y todo esto, y una vez su mamá me escuchó hablar. Y hasta era más grosera que mi amiga. O sea, y miren, pues en la casa de mi amiga, pues sí se hablaban así como, pues como habla la gente que no conoce, no está cerca de Dios, ¿no? Normal. Y yo pues creía, pues ellos hablan así, ¿no? Y entonces yo hablaba así en la casa de mi amiga y su mamá me escucha, su mamá que a lo mejor hablaba groserías, ¿no? Y dice su mamá, oye, tu amiga es bien grosera, o sea, refiriéndose de mí, ¿no? Tu amiga es bien grosera, ¿no? Y cuando mi amiga me comenta eso, oye, ¿qué crees que mi mamá dijo que eras bien grosera, no? Con groserías diciéndote. Sí, con groserías diciendo mi amiga, ¿no? Entonces cuando mi amiga me dice, oye, mamá, me dijo que eras bien grosera, yo como que dije, ahí me cayó el 20 de, ay, no, qué pena. Qué pena, porque su mamá sabía que yo iba a la iglesia. Sí. Porque su mamá sabía que y es muy cierto, porque cómo incluso vamos a compartir de Dios a las personas cuando no estamos teniendo integridad, como tú mencionabas. Cuando no estamos viviendo lo que predicamos. Sí, ¿no? Sí. Cuando nuestra identidad no está firme. Porque predicamos a Jesús, pero no estamos dejando que Él nos defina quiénes somos. Y estamos viviendo una falsa identidad. Sí. Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Podemos decir, no, yo voy a la iglesia, canto, quizás estás en un servicio, pero realmente no estás viviendo, solamente lo estás viviendo como el mundo. O sea, lo estamos viviendo como el mundo. Estamos en la iglesia y ya todo bien, pero fuera de la iglesia somos otra cosa. A mí me gusta este ejemplo y creo que te lo he mencionado varias veces. Me gustaría un día estar delante de Dios y decir que Él me diga las palabras que le dijo a Jesús. Él es mi hijo amado, en quien yo me complazco.
o sea, ya estar con él. O sea, que te las diga, porque, que te las diga así, que salgan desde... Sí, exactamente, ¿no? Yo hoy sé que soy hijo amado de Dios, pero un día estar delante, sí, escucharlo de cara a cara como Moisés, ¿no? Así bien, bien romántico. Entonces, para ir cerrando este tema, iglesia, amigos, personas que nos están viendo, si tu identidad está o tienes una crisis de identidad, es importante tomar las palabras que Jesús decía: arrepiéntete, vuelve al corazón de Dios. ¿Y qué es esto? Es una oración a veces tan sencilla, de tú con una actitud humilde venir delante de Él, decir: Dios, perdóname si no he estado viviendo como un hijo de Dios. O aquellos que no le conocen: Dios, yo quiero conocerte, quiero saber qué es ser un hijo de Dios. Sí. Vuelve al corazón del Padre, vuelve al corazón de aquel que te diseñó, de aquel que pensó en ti antes de la fundación del mundo. Sí, a mí me gustaría terminar leyendo esta parte. ¿Sí? Es el Salmo 139. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. El único que puede definir quiénes somos nosotros es el que nos creó. Uh-huh. Él lleva una eternidad pensando en nosotros. No ignoramos que sea un momento difícil en tu vida. Las crisis son eso, son crisis, ¿no? Que tú digas: me siento de esta manera, pero no dejes que el que te sientas defina quién eres. Hay que ir a nuestra fuente, al principio, y nuestro principio es Cristo. Nuestro principio es Dios. También invitamos a que si tú vas a una iglesia y tienes tus autoridades, tienes personas que están trabajando con la iglesia, puedas acercarte a ellos, porque Dios dio personas capacitadas para que puedan ayudarte también en esta parte. Así es, no estamos solos. Gracias por llegar hasta aquí y esperamos que, como dijo mi esposito, estas palabras hayan llegado a tu corazón y Dios haga la obra, su Espíritu Santo haga la obra en ti. Sí, muy bien. Pues sería todo. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Muy bien. ¿Nos logramos?